Respecto de los trastornos del desarrollo, vamos a desarrollar mínimamente para poder aclarar a qué corresponden dentro del lenguaje los trastornos del lenguaje y los trastornos de la comunicación. En realidad yo creo, y esto lo opino porque lo estoy viendo mucho en los pacientes, las madres que llegan a consulta con otros diagnósticos, con consultas anteriores, donde es común hablar de TEA, es un trastorno del espectro autista. Nosotros en salud mental nos manejamos con un manual que es el DSM, que se modifica, ahora está el DSM-5 y el DSM-5 modificado, donde es un nomenclador de patologías, pero yo considero que ese nomenclador es perfectible, de hecho se modifica cada tanto, y que está lleno de constructos teóricos. Los constructos teóricos son eso, constructos, con lo cual uno puede creer que, y es riesgoso para las personas, los profesionales que no están formados y no tienen en claro qué cosa mirar y cómo diagnosticar. Porque si siguen, por ejemplo, 8 ítems de 20 por ahí desarrollados para el diagnóstico de autismo, si se cumple con 8 ítems de 20, se considera que son espectro autista. Yo no estoy de acuerdo absolutamente. Primero porque son signos y síntomas que pueden pertenecer a otras problemáticas y segundo por lo que dije en otra mini conferencia respecto de que en ese momento se pudo leer eso y en otro momento se puede leer otra cosa, pensando en esto de los diagnósticos abiertos y evolutivos. Entonces, dentro de los diagnósticos, ¿cómo nos damos cuenta si es un trastorno del habla, del lenguaje o es un trastorno de la comunicación? Si el niño mira la cara, aunque no sostenga mucho, pero pueda mirar la cara del otro. Si el niño puede copiar actos motores. Si el niño intenta comunicar, aunque no hable, señalando o haciendo algún sonido, yo prefiero colocarlo en los trastornos del lenguaje. Porque un niño que corresponda al autismo, si hablamos de espectro, es tan ambigua la palabra como que, bueno, si se puede tener un síntoma es autista o puede tener todos los síntomas es autista, eso abarca el espectro, es impreciso. Entonces, si un niño tiene algunos síntomas como caminar en puntas de pie, aletear, hacer cosas raras con las manos, que le cueste mirar el rostro o no mire el rostro, que no hable nada o que lo que hable son cosas incoherentes, también ahí podemos hablar de otra problemática, de otra patología. Y está aislado en realidad, lo más importante es que esté aislado y que no le importe comunicar, que puede no llorar ante la ausencia de la madre, entonces lo afectivo no se puede comprobar, entonces podemos sospechar de un autismo. Pero el autismo en su definición primaria describe una patología que al comienzo se pensó que era psicológica, una locura, en realidad es un trastorno del desarrollo, es una problemática neuropsicológica. No está comprobado aún cuáles son las zonas del sistema nervioso que están afectados. Ojalá se descubra prontamente una prueba que pueda determinar categóricamente esta zona no funciona para que no haya tantos diagnósticos errados. Sí corresponde a un diagnóstico de moda. Todo el mundo habla del espectro, todo el mundo habla es un Asperger, también he visto niños muy inteligentes, un poco introvertidos, donde no les gusta mucho, les cuesta el contacto social, un poco egocéntrico, es un Asperger. En realidad, si respondemos a la nomenclatura de la descripción que hizo Asperger cuando encontró algunos niños con esa característica, que después Lorna Wing a la muerte de Asperger lo retoma y lo introduce dentro del DSM, describe un niño inteligente, con muchas habilidades, con algunas inteligencias muy desarrolladas, con la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia interpersonal descendida, pero sí con una destreza muy marcada en un ámbito. Eso describe Asperger. Resulta que ahora también los niños que no tienen una destreza muy marcada, pero que tienen algunas características, como que les gusta, son bastante egocéntricos o se autoabastecen, no necesitan mucho de lo social, y siendo inteligentes, bueno, es suficiente también para que digan que es Asperger. A veces son niños con un trastorno obsesivo y eso no significa que es un Asperger. Los diagnósticos rotulan y castigan. Son necesarios siempre que nos sirva para orientar la terapia y para tener seguridad de dónde vamos, pero por eso insisto en que deben ser abiertos y evolutivos, porque lo que puedo ver
con un niño a los 5, en terapia a lo mejor a los 6 cambia y aparece otra cosa. Entonces, para los profesionales, sean muy cautos en el uso de los diagnósticos y los papás no crean lo que decimos todos los profesionales porque tenemos error, nos movemos con datos clínicos y colocamos al niño en una situación que a veces es condenatoria. Otro diagnóstico de moda es la dislexia. La definición de dislexia en realidad significa dificultad para el aprendizaje de la lectura, del código lectográfico. Ahora también he escuchado una cosa que me parece un disparate, como que un niño de 3 años que no habla o habla mal tiene dislexia. Eso es un absurdo, porque no le corresponde leer y escribir a los 3 años. Entonces no puede tener algo que evolutivamente no lo adquirió todavía. Ese es un niño. Lo que pasa es que muchísimos profesionales no están formados en lenguaje, entonces incluyen los síntomas en un paquete que es el de moda. En realidad, un niño de 3 años que no habla tiene un problema del lenguaje o tiene un problema de la comunicación, pero no puede tener una dislexia, porque la dislexia puede ser posterior, cuando comience en los 5 años, cuando empiece ya dirigido a la lectoescritura. ¿Que hay características que te pueden indicar si va a ser un disléxico? Puede ser. También allí, dentro de la dislexia, hay que buscar cuál es la causa. La causa puede ser dificultades del lenguaje, que son en su mayoría, pero como consecuencia de la primera patología fue el lenguaje. Dificultades perceptivo-motoras o no-psicoprácticas para escribir, para construir. Dificultades emocionales, dificultades en la función ejecutiva, dificultades psicológicas, dificultades psicosociales. Me acuerdo, hace muchos años, esto es una historia personal, pero vale la pena que la traiga a cotación, coordiné un equipo de salud y educación en un grupo de escuelas urbano marginales y la mamá y la docente trajeron a un niño porque se dormía en clase y tenía fallas atencionales. Descubrimos que algunos de ellos no habían comido nada a la noche, evidentemente no estaban en condiciones físicas de prestar atención a nada, entonces no tenía un trastorno de déficit de atención, lo que no tenía era ingesta, no había comido, con lo cual el diagnóstico o darle Ritalina o preocuparse por primero vayamos a lo más fácil, si no comió, le demos comida, con lo cual después esa intervención hizo que los docentes adelantaran la merienda que les daba el colegio y el nivel atencional subía. En otro caso que también fue muy importante para graficar es que un niño se dormía en el colegio, entonces pensaron que tenía un trastorno del sueño. Después vimos con la asistente social, con la trabajadora social, que el niño era abusado por los miembros de la familia, con lo cual el niño no dormía a la noche, se lo pasaba afuera, alerta de que nadie lo tocara. Los hermanos mayores y el padre lo abusaban. En consecuencia, dormía en el colegio porque se sentía seguro y era el único lugar donde nadie lo molestaba. Con esto quiero decir que seamos siempre cuidadosos con los diagnósticos, porque si miramos solamente el paciente en esa instancia podemos cometer muchos errores. Se extiende más allá, se extiende al sistema ecológico, cómo vive, quién es la familia, cuáles son las condiciones con las que viene, las condiciones de salud en general también. Entonces, esto también es importante tener en cuenta para cuando hablamos de diagnósticos.